Hoy, martes 23 de mayo de 2023, jornada académica matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hemos traído para el análisis de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia un episodio aparte de los ya analizados en el caso específico del municipio de Suárez, Cauca, que ha sido blanco de incontables acciones terroristas por parte de las FARC. Hace unos meses hicimos una reconstrucción de un periodo específico entre el 2005 y el 2016, cuando se firmó el pacto FARC-Santos. Pero al retroceder un poco en la historia, hay muchos más hechos de violencia cometidos por las guerrillas comunistas contra los habitantes de Suárez, Cauca. Y este es uno de los tantos, y que vamos a ver hoy, que ocurrió el 31 de enero del año 2000, cuando un grupo grande de terroristas de la cuadrilla sexta de las FARC incursionaron en el área urbana del municipio de Suárez, Cauca, y atacaron a la población civil, las instalaciones de policía, a las instalaciones de la Caja Agraria, a la alcaldía municipal, y causaron enormes daños, inclusive el asesinato de una señora que era la propietaria de la única farmacia que había en el pueblo, que además de destruirla, saquearon todo lo que podían llevarse. Este hecho fue demandado ante el Consejo de Estado por parte de los familiares de las víctimas y de manera increíble el Consejo de Estado falló que no ha sido un ataque contra la población civil, sino contra la Policía Nacional, ya que el cuartel de policía estaba construido dentro del pueblo. Esas insensateces de los magistrados colombianos que estudian, y Colombia es un país lleno de abogados, dejan mucho que desear de las facultades de donde salen formados como profesionales y de su idoneidad profesional, porque no es la primera vez que ocurren fallos tan cuestionables por parte de las diferentes instancias de la justicia colombiana. Lo mismo que los bandidos de las FARC salen completamente libres de polvo y paja, a pesar de cuántos crímenes se les demuestran aquí y cuántas acciones criminales cometen en todo el país, y ahora son honorables senadores, tienen disidencias, siguen manejando un narcotráfico, las supuestas disidencias, y además amenazan a Colombia de que como no se les cumple lo que ellos dicen, lo que ellos imponen, entonces que el país volverá a la violencia de siempre, que además nunca la han acabado. Tema largo e interminable con estos delincuentes del Partido Comunista llamado las FARC. Adelante, mi coronel. A partir de la primera parte de la década de 1960, el Partido Comunista Colombiano y su brazo armado, la FARC, se asentaron en diferentes regiones de Colombia, desatando una barbarie sin par contra los colombianos, violencia que infortunadamente persiste 60 años después, mediante la cuenta de acciones criminales porque se han triplicado varias violencias, siempre justificadas con mentiras por sus gestores y en los últimos años enfatizada en las zonas urbanas del país. Podemos ver y escuchar el video de nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes del departamento del Cauca, de gran importancia y geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista y sus cuadrillas de sus brazos armados para aspirar a la supuesta toma del poder mediante la legitimación con cómplices internacionales incluidos en el Foro de San Pablo y otras organizaciones no gubernamentales.
Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas y geoestratégicas más visibles del municipio de Suárez en el hermoso departamento del Cauca durante varias décadas asediados por el narcoterrorismo comunista? Bueno, mi coronel, vemos el mapa de el Cauca enmarcado dentro de Colombia en una región muy estratégica y de una importancia capital para la proyección del país hacia sus fronteras, tanto marítimas como terrestres y hacia la selva amazónica. Además que es un departamento que por su configuración topográfica, geográfica, tiene incidencia en 2 de las 3 cordilleras y prácticamente abre el camino para la creación de la tercera cordillera cuando se trifurca sobre el Valle del Magdalena. Une al Pacífico con el centro del país porque llega desde el Pacífico hasta el Tolima, o sea que pensando a largo plazo una vía bien construida desde el sur del Tolima, donde se asentaron las FARC históricamente, hacia el Pacífico no es sino cruzar el departamento del Cauca y está en el Pacífico por esta región. Como lo vemos también, bastante quebrado, el 80% del departamento es montaña, partida en 2 por el valle del río Cauca que se va formando desde el nudo de los Pastos hacia el nororiente y una gran cantidad de cursos de agua que irrigan una zona volcánica, tiene varios volcanes el departamento, de mucha riqueza, de mucho nutriente en el suelo para desarrollar la agricultura. Es una zona bastante afectada por los temblores cuando el cinturón de fuego de los Andes ruge con toda su potencialidad y también que tiene descenso sobre el Pacífico en la rica zona selvática nuestra, que infortunadamente esta es cooptada por el narcotráfico y las guerrillas y no por el desarrollo y la investigación científica que podría abarcar, y mucho menos se está trabajando el Cauca con su extensa zona, su extenso litoral en el mar Pacífico para explotar la riqueza tanto minera como pesquera que tenemos en esa región. El departamento está dividido en varias regiones, la región Pacífico, que son solo 3 municipios, que es la misma zona que resaltábamos ahora, de selva tropical con piedemonte andino al oriente, la zona centro, que es donde está el mayor desarrollo político, social y cultural, y la zona norte, donde está el desarrollo industrial y económico del departamento. Al sur, municipios agrícolas con mucha potencialidad, pero doblegados por la violencia, y al suroriente, el macizo colombiano, o la región del macizo, mejor, y el piedemonte que comunica, que convierte al Cauca en el único departamento que tiene todas las regiones, con excepción de la Atlántica, que tiene región pacífica, tiene región andina, tiene región amazónica, o por lo menos el nacimiento de la región amazónica, tiene caída sobre el Valle del Magdalena, no sé, terminar de cruzar la cordillera, de allí sale, tiene límites con el Valle del Cauca, que es son unas llanuras importantes, se comunica con el Tolima, con el Huila, es un departamento que tiene un valor geoestratégico fundamental del cual no somos conscientes los colombianos. El municipio de Suárez, ya lo hemos visto en una anterior presentación, está ubicado en el centro norte del departamento del Cauca, muy cerca al departamento del Valle, con una interacción muy interesante porque tiene interacción directa con Cali, Palmira, Jamundí del Valle. No está muy lejos tampoco de Buenaventura subiendo por Cali, usando la cordillera. Entonces también puede tener influencia desde ese sector. Tiene también influencia con Popayán. Hay una carretera, bueno, ya está mejor, ha sido mejorada y sale a la carretera panamericana y está sobre la vía Cali-Popayán. Pero también tiene otra característica, que no hay no cruzar la cordillera y caer hacia el Pacífico y tiene salida al mar. Infortunadamente, desde que el narcotráfico se apoderó por medio de las FARC y el ELN después, pero sobre todo de las FARC, del control de la violencia en esta región, el municipio de Suárez entró a ser parte del problema del país y no de la solución, a pesar de que ya existe la famosa represa de Salvajina, que inicialmente fue construida con el fin
de impedir que cuando el río Cauca se creciera, afectara los cultivos en el valle del Cauca y afectara a las poblaciones ribereñas en los municipios aledaños a este gran caudal sobre el departamento del Valle. Luego ya se vio la necesidad de la construcción de una hidroeléctrica y se hizo, y ha sido un referente del desarrollo del departamento del Cauca y con importantes aportes al impulso económico de la región. Este municipio no es muy antiguo, antes era un corregimiento y cuando se le dio categoría de municipio se le asignó el nombre en memoria del señor Marco Fidel Suárez, presidente de Colombia, debido a que él fue quien ordenó durante su mandato que el ferrocarril llegara hasta el corregimiento de Suárez. Y por eso está el corregimiento, no llamaba Suárez. Entonces, inicialmente lo llamaron corregimiento de Suárez y después le pusieron el nombre ya de municipio de Suárez. Como vemos por su ubicación geográfica, está muy cerca de Santander de Quilichao, está sobre la zona montañosa y al cruzar la cordillera Caya López de Micay, que es uno de los municipios más afectados por la violencia comunista y por la presencia del narcotráfico. Y al sur limita con el municipio de Morales de vieja data, de problemas de guerrilla de las FARC, y al norte con el municipio de Buenos Aires, donde han ocurrido cantidades de crímenes de las FARC. Y en los límites de Buenos Aires y Suárez, ahí fue donde cayó Alfonso Cano, que tenía su guarida principal. Entonces, por todos los lados que lo miremos, un municipio de una trascendencia espectacular en el desarrollo del país, importantísimo. Aquí vemos la geografía tan compleja que tiene la zona donde está ubicado el municipio. Un riesgo que tiene también es que la represa puede colapsar y se llevaría por delante el municipio, que está construido sobre la margen del río. Esto es más o menos un problema parecido al que hay en el Huitango, pero hasta el momento no ha ocurrido. Se ha manejado bien los flujos del agua represada, pero la misma foto nos lo muestra. Vemos la afectación tan grande que le ha causado el ser humano a los alrededores de la represa, y ni siquiera con tanta defensa del medio ambiente y todos los procesos de ecosistemas que llevan, se ha reforestado esta zona. Debería estar reforestada y el área urbana debería ser replanteada por las razones que ya conocemos. Al verlo internamente, son casas construidas de diferentes maneras, una combinación de viviendas antiguas con viviendas nuevas. A legua se nota, por ejemplo, que esta vivienda esquinera ha sido construida sobre lo construido, lo cual ya indica que puede haber problemas de consistencia estructural. Y aquí vemos una de las tantas fotos que marcan la historia de este municipio en los últimos 3 décadas, afectado por la violencia terrorista de las FARC. Ese cuadro que vemos ahí es la destrucción de unas viviendas durante uno de los ataques criminales contra los pobladores civiles ordenados por el hoy honorabilísimo senador y violador de niños Pablo Catatumbo. Esa sería la descripción general para tener una idea de cómo es la situación geoestratégica de Suárez Cauca. Gracias, mi coronel. ¿Quiénes son los responsables políticos, además de los responsables intelectuales y materiales, del demencial ataque terrorista de la sexta cuadrilla de las FARC, ordenado por Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, y Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, contra los habitantes del área urbana del municipio de Suárez, Cauca, el 31 de enero de 2000? Responsable político número 1 se llama Andrés Pastrana Arango. Este caballero recibió la presidencia en el año 1998 y sin que las FARC hubieran exigido toda nada, les entregó 5 municipios. Les entregó el control de amplias zonas territoriales y les dejó
hacer lo que les daba la gana. En el caso específico de Alfonso Cano, ya fallecido, y este terrorista, Pablo Catatumbo, se cebaron contra la población del Cauca, cometiendo múltiples ataques terroristas en todos los municipios. Recordemos que es la época que hemos ya dicho varias veces, en la cual no hubo un solo municipio del Cauca, del Tolima, de Huila, y casi todos los de Cundinamarca, que no fueran blanco de acciones criminales ordenadas por el secretariado de las FARC. Y el prontuario ya extenso de este delincuente, Pablo Torres Catatumbo, o Pablo Catatumbo, se multiplicó durante ese lapso de una manera exponencial. Él era el que ordenaba, controlaba y supervisaba cuánto crimen se cometía en esa región, y además estimulaba que se siguieran multiplicando los crímenes porque consideraba que estaba logrando su objetivo de destruir esa sección de Colombia y de irla creando como una república independiente. Ahora, ¿con quiénes hacía él estos crímenes? ¿Quiénes los ordenaba? Este delincuente que vemos aquí, primera parte de la foto, es muy conocido como alias Pacho Chin, y fue el primer delincuente que, todavía estando en proceso de desarme, que no podían salir a la luz pública, apareció en la Universidad del Cauca dando una conferencia sobre la defensa de los derechos humanos. Imagínense ustedes, destruyó una gran cantidad de poblados, asesinó, violó niños, secuestró, robó, mató, extorsionó, etcétera, y apareció en la Universidad del Cauca dando una conferencia de defensa de los derechos humanos. El otro, este es una leyenda de la FARC, autor de múltiples crímenes desde el nacimiento de las FARC. Él fue lo que llamaban ellos guerrillero marquetaliano, porque hizo parte con tiro fijo de las primeras estructuras armadas de las FARC cuando nacieron en el sur del Tolima, y de ahí llegó a viejo, ya tiene por lo menos casi 90 años, y todavía de vez en cuando por ahí lo entrevistan en la televisión o en los medios, resaltándolo como un legendario luchador, en lugar de decirle al país que es uno de los asesinos que más crímenes carga entre pecho y espalda en su larga existencia delictiva. Este otro delincuente era uno de los miembros del Estado Mayor que dirigía Catatumbo, otro de sus hombres de confianza. Pero el de la peor calaña era este, Carlos Patiño o Caliche. Este sujeto era natural del páramo de Sumapaz, también le decían Carlos Paramundo, y terminó en esa región del Cauca su largo trasegar delictivo. Era uno de los discípulos especiales del Mono Bogoy, conocía o tenía todas las estructuraciones físicas y mentales como terrorista, era instructor político, era especialista en pisas suaves, era especialista en comunicaciones, todas las líneas de acción que tenían las FARC las tenía este sujeto, Carlos Patiño. Cayó también en un combate y es uno de los que participó en casi todos los actos criminales contra la población en el Cauca. Entonces son sujetos de muy ingrata recordación, pero hay que ponerlos, que el país y el mundo les vea la cara de quiénes son los rostros o cuáles son los rostros de quienes le han causado tanto daño al país y en especial al departamento del Cauca. ¿Cuáles son los antecedentes tácticos y estratégicos del demencial ataque terrorista de la sexta cuadrilla de la FARC, ordenado por Guillermo León Suárez Vargas, alias Alfonso Cano, y Jorge Torres Víctor, alias Pablo Catatumbo, contra los habitantes del área urbana del municipio de Suárez, Cauca, el 31 de enero del 2000? Pues diríamos que como antecedentes, en términos generales, toda la historia de la FARC, porque el departamento del Cauca, por su cercanía con el sur del Tolima y por la misma dinámica de la violencia tripartidista que condujo a la formación de las FARC como guerrillas comunistas, ha estado toda la vida dependiente de ese proceso. Pero ya hablando en forma particular, hablemos que en la octava conferencia de 1993 se le da al terrorista Pablo Catatumbo
la responsabilidad directa de esa zona, bajo la dirección de Alfonso Cano. Entonces, todo lo que se comete a partir del 93 tiene ese par de delincuentes comprometidos. Otro antecedente inmediato fue la farsa que montaron las FARC y el señor Pastrana, de diálogos para hacer la paz, y el show que hicieron en la zona de distensión, que mientras allá se reunían y hacían espectáculos, y los periodistas y las periodistas, así como está de moda, los y las desesperados por entrevistar a Tilo Fijo y a Mono Jojoy y a todos los delincuentes, y Simón Trinidad se pavoneaba con gafas oscuras, parecía un modelo de ropa fina paseándose por el Caguán. Mariana Pérez reunía a todos los académicos que iban al Caguán y les daba conferencias de la justeza de la lucha guerrillera. Esto era un carnaval completo. Y entraban y salían personajes de todas partes del mundo, mientras las FARC destruían los departamentos de Cauca, Huila, Tolima y Cundinamarca, porque lo hemos visto aquí que coinciden las fechas y era sistemático esa acción. Ya las FARC habían tomado por costumbre, más o menos desde comienzos de los 80, lanzar oleadas terroristas. No era un solo municipio, sino atacaban a varios para impedir que el apoyo aeroterrestre o el refuerzo con tropas tuviera un solo foco, ya que en todas las regiones había problemas y tocaba decidir rápido las prioridades, mientras que municipios o caseríos o corregimientos se quedaban sin apoyo y podían cometer de las suyas y aparentar como si ya tuvieran el control total de los territorios. Este bandido, especialmente el tal Carlos Patiño, fue entrenado por Jair Klein y por terroristas salvadoreños, nicaragüenses, brasileños, en técnicas de operaciones de comandos. Y él era cabecilla de unidades de comandos. Entonces no era solamente él, sino que sus cuadrillas estaban entrenadas para eso y se hicieron especialistas en acciones con explosivos y otro tipo de crímenes sorpresivos. Ya era una realidad que el conflicto se había internacionalizado, que había presencia evidente de las FARC en Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, Costa Rica, y que para ese tiempo, como después quedó comprobado en los computadores de Raúl Reyes, tanto los partidos comunistas del continente como los sindicatos manejados por los comunistas y otras organizaciones de, entre comillas, defensores de derechos humanos, estaban completamente alineados con el apoyo internacional a las FARC. La revista Time, haciendo un parangón, un paralelo entre lo que sucedía en ese momento en los Balcanes cuando se desintegró definitivamente la antigua Yugoslavia y nacieron varios países, entre otros Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Serbia, etc. Y se formó ya se desintegró la Federación Yugoslava. Llegaron a comentar en varios artículos que si Colombia estaba al borde de la balcanización, por lo menos con la Caquetania y con la República Independiente del Pacífico, ya que el señor Tiro Fijo dirigía desde el Caguán y tenía el gobierno arrodillado, y hasta el propio presidente Pastrana, ansioso de que le dieran el Premio Nobel de Paz, no solo viajaba por el mundo, sino que estaba más pendiente de satisfacer los gustos de Tiro Fijo y del Mono Jojoy que de atender el problema de la seguridad nacional. Y paralelamente el ELN estaba haciendo una propaganda comunista armada impresionante, y en ese lapso, anterior a estos hechos, cometió 3 secuestros que fueron muy famosos, que fue el del avión de Avianca, el de la María en Cali y el del kilómetro 18. Y de remate estaban insistiendo en que había que negociar diálogos, y la autopista Medellín-Bogotá se le salió de las manos al general Herrera Berbel, que nunca fue capaz de controlar con sus tropas lo que allí ocurría, y el ELN paralizaba el tráfico por 2 o 3 días sin que la 4ª Brigada hubiera una acción capaz de contrarrestar esto, mientras la 3ª Brigada y la 3ª División al mando del general Pedraza tampoco daban la talla.
Esos son los antecedentes, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es el contenido de la definición legal que hizo el Consejo de Estado acerca de del demencial ataque terrorista de la Sexta Escuadrilla de las FARC, ordenado por Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, Jorge Torres Victoria, Pablo Catatumbo, contra los habitantes del área urbana del municipio de Suárez el 31 de enero del 2000? Bueno, mi coronel, en el expediente 30.452 del Consejo de Estado, en uno de los fallos, porque hubo varios fallos alrededor de esto, el ponente fue el magistrado Ramiro Pasos Guerrero. Y él sintetizó el caso jurídicamente en los siguientes términos. El 31 de enero de 2000, en horas de la noche, un grupo de hombres armados pertenecientes a la guerrilla de las FARC irrumpieron en el municipio de Suárez, Cauca, y dirigieron ataques con cilindros de gas y otros artefactos explosivos contra la estación de policía de la localidad. Como consecuencia de dicho ataque, la señora Ruth Rebeca Varela García, propietaria de una droguería ubicada en inmediaciones de dicha estación, perdió la vida. Aquí encontramos algo que sí no cuadra. Primero, que un magistrado de la República llame hombres armados, voy a decir terroristas, como si no hubiera estudiado derecho y no supiera qué es. Y segundo, cuando diga que la droguería estaba ubicada en inmediaciones de dicha estación. Entonces, cualquier lego en la materia se imagina era que los policías vivían dentro de la droguería o que la droguería funcionaba dentro del cuartel de policía. Y eso no es cierto. Y esos son nuestros magistrados, nuestros grandes juristas, los que analizan y concluyen de esa manera. Entonces, por esa razón, queremos resaltar la forma como el mismo Estado colombiano parecería estar clavándose el cuchillo cada vez que toma decisiones de fondo en aspectos tan sensibles, gracias a la brillantez intelectual de un magistrado. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió los mismos hechos el comandante de la estación de policía del municipio de Suárez, Cauca? El comandante de la policía de Suárez, Cauca, escribió que dirigieron los ataques, y aquí es donde en la redacción vienen los problemas jurídicos con los que después termina el Estado siendo responsable. Porque dice que el ataque fue con artefactos explosivos y cilindros contra la estación de policía y la sede de la Caja Agraria. No, señor, el ataque fue contra la población civil, pero por falta de ilustración, por falta de claridad, no se dicen las cosas como son y terminan los bandidos de Santos y el Estado crucificado. El combate armado, es que un combate debe ser armado, ¿no? Más y con la fuerza pública, se prolongó hasta las 2 de la mañana el 1 de febrero. Dice aquí, mire la contradicción, que destruyó la estación de policía y por lo menos 20 inmuebles contiguos a dicha estación y la pérdida de material de guerra y de intendencia del cuerpo de policía. Entonces uno se pregunta, si hubo daños contra 20 viviendas, ¿cómo un magistrado falla diciendo porque ese es el fondo del fallo, que el ataque fue solamente contra la policía y que la señora murió porque estaba en inmediaciones del cuartel? Eso es una insensatez completa. Y entonces uno se pregunta, ¿y la universidad donde graduaron a ese honorable magistrado, por qué no le cae el Ministerio de Educación y le hace una investigación qué es lo que están enseñando allá en esa facultad? Pero también cómo el mando policial y el Ministerio de Defensa, contra quien recaen posteriormente estos hechos, no toma las acciones que son. Porque es ilógico que una persona diga que le atacaron la Caja Agraria y la estación de policía y después diga que le destruyeron 20 viviendas. ¿No les parece que hay como una contradicción ahí? Y que esas ambigüedades en la redacción son las que se prestan para que después el Estado sea condenado. Adelante, mi coronel. ¿Qué más agregó el subcomandante del Departamento de Policía Cauca respecto al demencial ataque terrorista de la Sexta Cuadrilla de la FARC ordenada por Guillermo León Suárez Vargas, alias
Alfonso Cano y Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, contra los habitantes del área urbana del municipio de Suárez, Cauca, el 31 de enero del 2000. Pues aquí vemos que el subcomandante, que debe ser un coronel, también comete errores que son imperdonables. ¿Cómo así que según el relato de la ciudadanía? O sea que él no fue por allá y estaba escribiendo lo que le contaron. Pues si no fue por allá, entonces que el informe lo escribe el que estuvo allá, que fue a inspeccionar. Y no dice el grupo terrorista, en el grupo subversivo, o sea, suavizando la información. Y dice que atacando a la población y a la policía. Este por lo menos ya dice que a la población y la policía. Y dice cómo, y dice destruyendo en su totalidad las viviendas cercanas a la policía. Pero para el abogado o para el magistrado dice que este es el relato de la ciudadanía, no el relato del señor. Entonces, como no es un relato oficial de todo, ahí le dan la vuelta. Entonces, démonos cuenta que la redacción de los oficios sí que es fundamental y sobre todo en estos hechos y todo lo que tiene connotación jurídica. Y luego dice que a las 2:30 de la mañana ya el personal que defendía el cuartel fue copado y que se entregaron. Y dice aquí que después de soportar el combate se vieron inermes no porque tenían fusil, tal vez se vieron incapaces de sostener el combate, que es otra cosa, pero inermes no porque estaban con fusil. Entonces, todos esos términos de la redacción son aprovechados, obviamente, por los magistrados para justificar sus decisiones poco claras. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describieron ante los entes investigativos los señores Edgar Velázquez y María Delfa Castro sus dramáticas experiencias acerca de la forma tan vil como fue asesinada por los narcotraficantes? Bueno, de las FARC, ordenados bajo las órdenes de Guillermo León Sáenz y Alfonso Cano y Jorge Torres Victoria, contra los habitantes del área urbana del municipio de Suárez? bueno, mi coronel, en el expediente penal y el expediente administrativo, con que el Consejo de Estado falla, hay varios testimonios de personas del pueblo que vieron cómo murió la señora Ruth Varela de García, que era la dueña de la farmacia que quedaba contigua al cuartel de policía. No quedaba en inmediaciones, como dice el honorable magistrado. Una cosa es en inmediaciones, porque quiere decir que es adentro, y otra cosa es contigua. Son dos cosas muy diferentes. Entonces el señor Edgar Vázquez Hincapié, un poblador del caserío de Suárez, dice que eran las 6:20 aproximadamente cuando sucedió la toma guerrillera en la cabecera municipal, que duró hasta la 1:30 de la mañana. O sea que no coincide ni siquiera la hora con la que dice el coronel de la policía y su comandante. Y dice que fueron empleadas toda clase de armas, entre ellas pipas de gas, las cuales se utilizaron como bombas, destruyendo parte del área aledaña al puesto de policía, incluyendo el puesto de policía, entre esas la casa y el negocio de la señora Ruth Rebeca Varela, en donde ella perece por nuestros artefactos. Este testimonio es fundamental y uno no entiende cómo no lo tienen en cuenta para el fallo, por lo que veremos adelante. Porque el señor sí explica que fue daños a todas las viviendas aledañas, no como dice el otro el magistrado que fue en inmediaciones. Y luego una señora Delfa Castro dice que ese día la señora Ruth fue a misa a las 5 de la tarde, pues eso es común en los pueblos, no solo de ella, mucha gente va, y al ratico de ella llegar, colocan entre paréntesis su casa para aclarar a dónde llegó, comenzó la toma guerrillera de esa población, en la que resultó muerta por una de esas bombas que la destrozó, lanzándola fuera de la casa a la carretera, quedando destruida por el mismo motivo la casa y el negocio, que consistía en una droguería y cacharrería. Entonces aquí ya vemos que hay una explicación más clara de que fueron definitivamente las FARC y que el ataque la asesinó a esa señora porque no iba solamente por la policía, sino por todo lo que encontraba por delante. ¿Cuál es el temor de la justicia colombiana de condenar a las FARC o de poner en su puesto? Y no estamos hablando que en esa época existía JEP, sino que es que las fallas de la justicia colombiana están consideradas como una de las fisuras grandes que tiene la estructura de las 10 fallas, las 10
grietas que tiene la estructura del Estado, la justicia ha sido siempre una de esas y nos resulta demasiado onerosa, pero también demasiado improductiva, y los anaqueles de los juzgados, las fiscalías, están sobrecargados de expedientes sin fallar, sin sustanciar completamente, crímenes que pasaron al olvido, delitos por todos los lados. De remate, los fiscales se volvieron fiscales espectáculos desde hace años, porque el que está ahora no es el único. Casi todos los fiscales han sido más de micrófono que de efectividad. Pero bueno, es lo que hay y es lo que tenemos. Y también hay otro testimonio de un señor que nosotros colocamos aquí, que dice que era aterrador como quedó el cadáver de la señora Ruth Varela, completamente destrozado, y tenían que recogerlo por partes, como armando un rompecabezas para poderle hacer una sepultura cristiana después de que pasó la toma guerrillera. Entonces viene la pregunta, ante hechos tan aberrantes como estos, hechos que están sustanciados en documentos oficiales, en documentos jurídicos de la justicia colombiana, ¿cómo es posible? Y que además son públicos en Internet, ¿no? Porque lo que estamos mostrando aquí es tomado de Internet, no fue que nos tocó ir hasta el juzgado a buscarlo ni nada que se parezca. ¿Cómo es posible que el señor de Rux y su combo, que tenían información a todo esto, miren para otro lado y no resalten casos tan aberrantes como este? Pregunta que queda para nuestros oyentes. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resumió el portal electrónico Resistencia Civil Democrática los aleves sucesos ocurridos durante el demencial ataque terrorista de la sexta cuadrilla de las FARC, ordenado por Alfonso Cano y alias Pablo Catatumbo, contra los habitantes del área urbana del municipio de Suárez, Cauca, el 31 de enero de 2000? Bueno, este portal Resistencia Civil Democrática, no sabemos a quién pertenece, pero ha sido muy acucioso en recopilar información de crímenes cometidos por las FARC, el ELN, el M-19, PRT, el EPL, y los condensa en Internet de una manera muy concreta, con fotos y una descripción sencilla. Y aquí relata que 350 bandidos de diferentes grupos de las FARC incursionaron de manera violenta ese día, 31 de enero, que causaron grandes destrucciones al poblado y que asesinaron a la señora Ruth Varela Monsalve, de 67 años, que era la farmacéutica de la población, y desde luego destruyeron las instalaciones de la farmacia. Esta señora toda la vida ha sido la farmacéutica, o sea, era la que les colocaba las inyecciones, porque así es en los pueblos. El farmacéutico es el que coloca las inyecciones. Como no todo el tiempo ha habido médicos, sino enfermeras o expertos en primeros auxilios, esas personas son las que terminan recetando, son las que curan el dolor de muela, el dolor de estómago, los parásitos de los niños. Eso es lo que pasa en nuestros pueblos. Y atacar a una persona que tiene los medicamentos con los cuales se puede curar a los heridos y destruirle la sede, eso es un crimen de guerra. Así de fácil. Es un crimen de guerra, porque está atacando una instalación sanitaria en una situación de un pueblo que no tiene una infraestructura completa. ¿Por qué la Comisión de la Verdad calla intencionalmente esto? Porque no es de la verdad, ¿no? Y luego resaltan que también un niño de nombre Luis Chamizo, por el apellido se sobreentiende que es indígena, perdió una manita, perdió una mano en medio de las explosiones. ¿Dónde está la responsabilidad del honorabilísimo senador Pablo Catatumbo, que cuando le dio COVID, recién salida la pandemia, eso los medios de comunicación le dedicaron espacios completos en todos los telenoticieros, que el senador Pablo Catatumbo tenía COVID y que estaba hospitalizado en una sala de cuidados intensivos aquí en Bogotá, y fueron hasta allá y le tomaron imágenes y todo eso, y el bandido Timochenko visitándolo, las condolencias de que pronto se recupera, etcétera, etcétera. Entonces uno pregunta, un asesino de esos, ¿cómo tiene tan rápido la atención médica? Y una persona de un pueblo de estos, como un niño que pierde una mano, por orden de este delincuente, no tiene ni siquiera
el reconocimiento del Estado colombiano, de la sociedad del país. Esto es para pensarlo, ¿no? Y luego muestra otras fotos de la gente ya cuando termina el crimen, los familiares de la señora Ruth llorando, los demás pobladores atónitos mirando las escenas de pánico de los familiares de ella y las viviendas completamente destruidas. Entonces eso parece como la guerra de Ucrania, ¿no? Destrucción total. Y ya ahí dicen que el ataque costó más o menos 3.000 millones de pesos, que destruyeron 20 edificaciones alrededor y dejaron otras 15 en pésimas condiciones, o sea, 35 edificaciones destruidas. ¿Cómo un terrorista que ordena esto es senador de la República? ¿Quién explica eso? ¿Cómo le explicamos a nuestros herederos que la justicia colombiana sea tan laxa y que por solo un premio Nobel de Paz para un señor que ni lo merecía ni Colombia lo necesitaba, nos haya llevado a ese descaro con estos delincuentes? Y tenemos también aquí la lista: asesinada la señora Ruth, vuelven y la nombran, y heridos varios agentes de policía y el niño Luis Chamizo, que perdió una mano. Esa es la descripción que hace el periódico, perdón, el portal Resistencia Democrática Civil. ¿Cuál fue la decisión del Consejo de Estado frente a las víctimas del demencial ataque terrorista de la sexta cuadrilla de la FARC, coordinado por Guillermo León Suárez Vargas, alias Alfonso Cano, y Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, contra los habitantes del área urbana del municipio de Suárez, Cauca, el 31 de enero del 2000? Bueno, aquí vemos que en este caso se surgieron las tres instancias, ¿no? La del juzgado administrativo, la del Tribunal Superior, y en ambos casos se falló que ha sido los responsables únicos las FARC, pero como hay que sacarle de alguna manera dinero al Estado, entonces al llegar al Consejo de Estado ocurre lo que siempre hemos cuestionado aquí, en uno de los varios fallos que hubo, porque ya dijimos que hubo varios fallos por distintas demandas por el mismo hecho. Tengo entendido que cuando ocurren eso se hace como una concentración de expedientes, pero aquí no ocurrió eso, como lo vamos a ver. En todo caso, cuando ya el Tribunal del Cauca había dictado sentencia el 28 de octubre del 2004, que los únicos responsables eran las FARC, se apeló y llegó al Consejo de Estado, que es algo que hemos cuestionado aquí, que muchos de los fallos que en segunda instancia en los tribunales superiores de los departamentos se declaran en contra de la, o no se declara contra la nación, cuando llega al Consejo de Estado, el fallo casi siempre es contra la nación. Entonces uno se pregunta es si la función de esa sala, que tiene que ver con las demandas contra el Estado, especialmente las de la producto de la violencia, está hecha es para condenar a la nación. O sea, como quien dice, esperemos siempre que llegue allá que la nación siempre saldrá condenada. Obviamente los familiares de las víctimas necesitan una reparación. Pero es que la reparación deben hacerla son los bandidos que hicieron el daño. Porque ¿cómo es posible que causen todos estos daños, que dejen a una persona muerta, destruyan 35 viviendas? Es un ataque contra la población. Y sin embargo, pues aquí no lo ponemos, pero queremos puntualizar la argumentación que dio el señor magistrado que condenó a la nación en su fallo, es que la culpable era la policía por haber construido su cuartel dentro del mismo predio donde funcionaba la alcaldía. Y resulta que los testimonios de todos los que dicen allí, funcionaba la alcaldía, no sino la farmacia, y los testimonios de todos los que vienen allí dicen, no señor, la farmacia quedaba a un lado. Lo que pasa es que la casa donde estaba el cuartel de policía fue asignada por la alcaldía desde hace muchos años, que llegó la policía a instalarse en Suárez desde que era corregimiento, y ahí siempre estuvo la policía. Entonces la familia de la señora reclamaba que eso era terreno de la señora Ruth, de la señora que murió, pero nunca hubo en el expediente una prueba notarial de que eso estuviera registrado. ¿Por qué? Porque pues gracias a tanto abogado que tenemos en Colombia y tanto especialista en derecho,
ni siquiera se había hecho la escrituración de esos predios. Entonces ya uno se imagina, si no existía la escrituración de esos predios, ¿cuántos de esos predios pagaban impuesto predial para que el municipio funcionara? Vaya uno a saber. Entonces, en conclusión, con ese argumento de que sí estaba dentro del cuartel o dentro de la propiedad de la señora, porque ese lote había sido de los familiares de ella, pero nunca se hizo la partición ni se establecieron los límites. Bueno, lo que suele pasar en Colombia. Fueron compensados los nietos de la señora porque se demostró, según testimonios, que esos muchachos vivían del aporte de esta señora. Pero esos fallos, así como tan complejos, demuestran que lo que está fallando desde hace rato es el Estado como tal, como Estado, con responsabilidad de la dirección de la política integral de la sociedad. Y si está fallando el Estado es porque fallan los partidos políticos, porque no hay partidos políticos. Y si fallan los partidos políticos es porque fallamos todos los colombianos que somos ignorantes absolutos de la política y que votamos siempre sin saber por quién ni para qué, o no votamos y permitimos que mucho inepto llegue allá no a administrar ni a resolver los problemas, porque es que eso es lo que tiene que hacer un político cuando está administrando o legislando, es resolver todos esos problemas para que una nación se ponga a tono con el desarrollo y que tenga todo el cumplimiento de las normas jurídicas, pero ya sabemos que están es por otras cosas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué se negaron algunas de las pretensiones de los demandantes que fueron víctimas del demencial ataque terrorista de la Sexta Cuadrilla de las FARC, ordenada por Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, y Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, contra los habitantes del municipio de Suárez? Porque hubo otra demanda insistiendo en que la responsabilidad era de la policía porque estaba dentro del predio de la señora. O sea, no le satisfizo el primer fallo. Entonces esta vez fue una magistrada la que concluyó que no, y por eso decía que el título de Caracol, de la noticia que publicó Caracol, que la nación se salvó de otra condena, pero ya la habían condenado. Entonces queda ese sinsabor, porque un magistrado condena y el otro no condena, pero ya habían sido pagadas las condenas. O sea, ya habían ejecutoriado, como dicen los abogados. Queda siempre esa duda, queda esa sensación de que ni siquiera entre los abogados existe claridad para ponerse de acuerdo y que las instancias de los fallos de tanta trascendencia no están en sintonía con los intereses de la nación, sino más bien con intereses distintos de acuerdo con las argumentaciones que den los abogados. No queremos decir que si los abogados no tienen la razón, pueden tener, se les vaya a negar la pretensión. Lo que queremos decir es que no hay una doctrina unificada y que siempre quedan dudas al respecto de eso y que además hay abogados que son especialistas en buscarle la coma y el punto y el espacio por donde meterse para causarles daño al presupuesto nacional y no para que los verdaderos responsables de los crímenes paguen por ellos. Gracias. Gracias, mi coronel. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles son sus reflexiones estratégicas acerca del demencial ataque terrorista de la Sexta Cuadrilla de la FARC, ordenada por Guillermo León Suárez Vargas, alias Alfonso Cano, y Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, contra los habitantes del área urbana del municipio de Suárez, Cauca, el 31 de enero del 2000? Es Sáenz Vargas, Suárez Vargas, no, Sáenz Vargas, es el apellido del terrorista Alfonso Cano. Hay un olvido en el país, hay un olvido de los periodistas que son los primeros indicados en mantener viva esta memoria, porque es su trabajo, estar visitando las comunidades
cuando los periodistas estudian en las facultades de comunicación, por lo menos en teoría les enseñan que el trabajo investigativo del periodista es antes, durante y después, igual que lo que se hace con los controles fiscales y administrativos, ¿no? Antes, anterior, actual y posterior. Esa es la esencia de un buen trabajo periodístico, ¿no? No es ir y hacer el bombo y la espuma y luego dejar todo así y no volver a mencionar el tema. Es llevar el tema hasta el final y esclarecer. Y la justicia con mayor razón, ¿no? Pero es que ni la justicia, ni los medios de comunicación, ni nadie más le hace un seguimiento tan serio a esto, ni siquiera las mismas fuerzas militares y de policía, por la cantidad de trabajo que tienen y por la poca gente que tienen especializada en estos temas. Entonces el país hace un olvido sistemático de estas acciones y le entregan la responsabilidad de construir la memoria a personas que son del mismo lado, del mismo sesgo ideológico. Pues con mayor razón esto pasa al olvido. Por eso es tan importante ponerlas aquí en primer plano, con testimonios, con documentos, con fallos judiciales, para que los colombianos y el mundo veamos dónde es que está el problema y dónde es que hay que meter el dedo en la llaga para resolver las situaciones que hay. Que si se pretende resolver los problemas de un país, no es hablando barbacha, sino yendo a los puntos medulares donde se está fallando. El departamento del Cauca y en general el suroccidente de Colombia tienen una importancia geoestratégica supremamente valiosa para la seguridad nacional, para el futuro del país y para el desarrollo y la explotación de innumerables recursos que tenemos allá, que bien conducida, planeada de manera estratégica e integrada al comercio mundial, la infraestructura nacional, podrían cambiarnos y tenernos viviendo como uno de los países mejor estructurados del mundo. Pero estamos llenos de bandidos, de narcotraficantes y de terroristas en las zonas donde está el potencial de desarrollo del país y con gobiernos o desgobiernos como el actual y los anteriores que solo piensan en sus prebendas, pues no se avanza mucho, ya que además de que los desgobiernos han sido malos, las oposiciones han sido peores, porque siempre las oposiciones en Colombia han estado presionando para que les dejen el poder a ellos, no para resolver lo malo que ha hecho el anterior o lo malo que han hecho los anteriores, sino para pelechar ellos de los recursos que hay, y es como una reiteración cíclica. El terrorismo sistemático y sostenido de las FARC ya es un crimen de lesa humanidad y eso no tiene perdón en el derecho internacional. Pero aquí la JEP se ha dedicado muy maliciosamente a juzgar por aparte los casos sin correlacionarlos, de manera que se presente como hechos aislados que ocurrieron porque esa era la evolución del conflicto. Pero eso sí, cuando tocan los de los mal llamados paramilitares, ahí sí lo hablan de una acción sistemática y sostenida. Entonces el rasero no es el mismo y estamos de acuerdo, lo que hicieron los bandidos mal llamados paramilitares es sistemático y sostenido. Lo que no estamos de acuerdo es que se diga que lo de la FARC no es sistemático y sostenido porque fue peor. Y tampoco estamos de acuerdo que no se diga que los mal llamados paramilitares son un producto de las FARC y el ELN, y no, como se dice siempre, que ha sido una forma de atacar a los campesinos, porque se está faltando la verdad. Y si se está faltando la verdad, todo lo que se diga son mentiras. La estrategia del terror en los municipios, que luego la fortaleció el Plan Renacer, venía desde hace muchos años, y ya lo vimos, que siempre es atada a acciones terroristas colectivas. El narcotráfico creció durante esa época. Gran responsabilidad tiene el gobierno del señor Pastrana, que les entregó más de lo que los bandidos habían pedido, que no fue contundente, que fue laxo, que fue ambiguo con el manejo de la fuerza militar y que desde luego, como lo decimos a menudo, el señor Pastrana es el menos indicado para cuestionar a Santos y a Petro por todo lo que han hecho con la guerrilla, porque él hizo lo mismo o hasta peor, porque a él le destruían los poblados, le secuestraban la gente
y siempre decía que es que yo le digo a Manuel Marulanda que me cumpla la palabra. Imagine creer la palabra de un bandido. El otro objetivo que las FARC no han renunciado a él, y lo vimos durante los paros que le hicieron a Duque, es rodear a Cali y Popayán, que fueron dos de las ciudades que más recibieron la violencia comunista instigada contra la infraestructura pública y privada. Igual, ese estratagema permanente de paz y diálogo está siempre en boca de los terroristas. Ayer vimos que el señor Petro se las dio de bravo y les dijo que se suspendían el cese al fuego contra las FARC, pero al mismo tiempo les manda una carta casi pidiéndoles perdón firmada por el señor Rueda, el comisionado de paz, que pobrecitos, que nosotros estamos dispuestos siempre a negociar y que estamos dispuestos a los ceses de fuego que sean necesarios para que haya la paz total. Entonces, esa debilidad de carácter de los gobiernos, la falta de claridad, pues incide en la eficiencia operacional de las fuerzas militares y de policía. Y por el otro lado, las FARC con el cuento del diálogo y con tanto padrino comunista nacional e internacional y tanto corrupto que hay dentro de la politiquería nacional promoviendo el diálogo, pues ahí tenemos el mismo problema para rato, porque se reciclan esas violencias y se reciclan los oportunistas. Bueno, mi coronel González, el turno es suyo. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. La incursión guerrillera que hizo las FARC al municipio de Suárez, Cauca, el 31 de enero del 2000, rememora y analiza en el día de hoy, tenía como objetivo principal la estación de policía, quienes se defendieron del ataque terrorista de las FARC. Este acto delincuencial es tan solo uno de los muchos ataques contra nuestros policías, quienes en una acción constante de valor defienden a muchos municipios a todo lo ancho del país. Misión en la que heroicamente han ofrendado sus vidas, salud, tranquilidad, en defensa del pueblo colombiano. Sin embargo, su sacrificio no solo es ignorado, sino hasta negado por colombianos desagradecidos y hasta por algunos medios de comunicación que les hacen publicidad negativa gratuita y calumnias enmascaradas de noticias. A quienes con gran entrega cuidan el sagrado, pero también ha abusado derecho de la libertad de expresión, tal como lo protegen nuestros policías y soldados, incluso hasta contra ellos mismos, quienes son los que a toda hora están cuidando nuestras vidas y bienes. Es por esto descalificable la actitud del sacerdote Francisco de Rux y su grupo de colaboradores, quienes por su simpatía con el terrorismo marxista y abusando de la confianza que les dio el presidente Juan Manuel Santos, redactaron el mal llamado Informe de la Verdad del conflicto armado en Colombia, con claras intenciones de atenuar o esconder las culpas de los grupos terroristas comunistas. Pero como si esto fuera poco, se atrevieron a inculpar al gobierno colombiano y a sus fuerzas armadas de los crímenes que cometen los delincuentes contra sus víctimas. Las mismas que durante muchos años y a costa de grandes sacrificios de sus vidas han defendido al pueblo del terrorismo narcocomunista y de la violencia de quienes pregonan la criminal teoría marxista. Que es un veneno ideológico que ha causado millones de muertes en todo el mundo, desde su aparición a mediados del siglo XIX y que infortunadamente nos comenzó a contaminar después de la cruenta Revolución Rusa y por medio del infame régimen socialista del dictador cubano Fidel Castro. Para corregir la calumnia del prelado contra nuestra policía y las fuerzas militares, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en su programa diario sobre la verdad histórica aún no contada, hace homenaje permanente a nuestros heroicos policías y soldados, quienes han ofrendado sus sudores, lágrimas, salud, sangre y vida por los demás, porque nunca tampoco se han dado tanto por tantos, solo por el sublime deber de dar tranquilidad y felicidad a sus compatriotas, por medio del servicio a la comunidad y más por vocación que por retribución. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, muy amable. Sí, ese es el resumen de lo que usted dice, coincide con lo que hemos analizado. No se está diciendo la verdad, simple, tiene el título de Comisión de la Verdad, pero de verdad no tiene nada.
y lo que hay es un sesgo ideológico favorable al terrorismo que le está haciendo mucho daño a Colombia. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, participación y asistencia en el Facebook Live de la doctora Ethel Metiza Madera, quien envía saludos, al igual que mi capitán Said Mohamed Rui. Y Ethel agrega lo siguiente: No. gracias a usted y a toda Fundel. Fueron un alivio para mí cuando necesité ser escuchada. Mi comentario para el día de hoy hace relación con el siguiente subtítulo: reclutamiento de menores de edad. Hechos recientes conocidos en este fin de semana de puente dan cuenta que una parte, así sean disidencias, pero de todas maneras FARC, cegaron la vida de 4 menores de edad, indígenas ellos, llevados a la fuerza a formar parte de la guerra, y al no querer seguir allí reclutados y maltratados por los narcoterroristas de la cuadrilla. Trataron de escapar de esas penurias propias de los crueles entrenamientos y la desfiguración doctrinaria, para que se dediquen exclusivamente a aprender a asesinar, pues a la luz pública hay un criterio contradictorio en lo que tiene que ver con la exigencia de los tribunales para perdonar y o hacerse los de la vista gorda con estos evidentes hechos que marcan claramente los delitos de lesa humanidad, imperdonables en el mundo entero, excepto en Colombia. Ya ni pena les da a esos recién sacados de la lista de terroristas mundiales hacer al respecto. Se burlan de las víctimas y reaparecen haciendo proselitismo armado por zonas apartadas del país, pagando vuelos en helicópteros, con desfiles y concentraciones financiadas por el narcotráfico, su principal aliado, etcétera. Pero lo más diciente es el apoyo dado desde el gobierno por ese mudo silencio propio de dejar hacer y dejar pasar, para convertirlos a futuro de victimarios a víctimas y que se sigan burlando de todo el pueblo. Pero ¿saben qué es lo peor? Que sigan desatando acciones de cortinas de humo para tapar la verdad y que después funjan de hermanitas de la caridad. Lamentamos mucho estas muertes, que mientras no se combatan con mano fuerte, seguirán presentándose, así como la de muchos de los integrantes de la fuerza pública, sin que exista un ministro que haga algo por ellos, contrario a procesarlos, atarlos de pies y manos y respetarlos y enviarlos a la cárcel, a pesar de ser los únicos legales en esta confrontación. Como dice la canción, algún día, que sea más pronto que nunca, caro tendrán que pagar. Finalmente, ¿no dice que las FARC se habían acabado? ¿O solo fue el nombre que durante más de 60 años, es decir, desde el bandolerismo, se hacían llamar comunes? Entonces, ¿qué es ese jueguito que nos quieren imponer a todo el pueblo colombiano, mientras el ELN también hace lo mismo y vive sabroso en conversaciones, hoteles y alimentación pagos con nuestros impuestos? Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, muy amable. Vicencio. Buenos días a todos.
Vemos nuevamente el Cauca, Suárez, la violencia que normalmente se repite en estos sectores del Cauca. Como lo decía mi coronel Alarcón, el asesinato de 4 jóvenes indígenas asesinados vilmente, sin nadie responder, sin nadie decir nada, ni los medios de comunicación ni nadie les duele. El Instituto de Bienestar Familiar, nadie dice absolutamente nada. Y la guerrilla campante por todos los lugares de Colombia, haciendo de las suyas, haciendo retenes, volviendo a los años 2000, donde no se podía transitar por ningún lado, y la violencia extendida por toda Colombia. Muchas gracias. Bueno, muy amable, licencio. Mi coronel Saldaña, ¿hoy tiene algún comentario? Buenos días, mi coronel Villamarín. Buenos días, compañeros de la sala. Y buenos días para quienes estén escuchando esta conferencia de los episodios de la violencia y de la verdad aún no contada. Mi coronel, de su investigación inductiva, bibliográfica y también de campo de la violencia en Colombia, de campo por cuanto se ha sufrido o lo hemos sufrido en carne propia en el campo, y en particular en lo relacionado con los procesos de paz que en esta conferencia y en anteriores se ha mencionado. Tengo que deducir que estos procesos de paz han sido el obstáculo para alcanzar la paz. Es una realidad fáctica. Cualquier pretexto, en mi sentir, que se arguya para adelantar y continuar con el engaño llamado procesos de paz, o los engaños, como el anterior, este y el anterior, que se llamó simplemente proceso de paz, como si la paz fuera por pedacitos. Qué simpático esto. Cualquier pretexto resulta nugatorio, así estén inmersos en el etéreo plan de gobierno y así hayan sido aprobados este de la paz total y aquel en arregladas normas, sus resultados no pueden tener otro fin que el desastre para el país. La llamada izquierda la tiene clara y saben para dónde van. Pero quienes dicen defender la democracia no definen de qué lado están. La izquierda asume que la desgracia de la pobreza, escúchenme, debe atribuirse necesariamente al capitalismo y pretende destruirlo a toda costa. Y aunque Marx es enemigo declarado de la uniformidad, al mismo tiempo proclama que la igualdad no tiene vigencia real mientras exista el capitalismo. Ahí empieza el enfrentamiento sangriento, en donde la peor parte la soportan las Fuerzas Armadas, porque los políticos no saben para dónde van. Al fin se inclinan por el viento que más sople, así lesionen la integridad nacional. Mientras tanto, con el estribillo de los derechos humanos, que según convenga a los terroristas y a sus turiferarios se le da el significado. Y según ellos, solo los violan las fuerzas del orden. Y así, con la connivencia de quienes aplauden los engañosos procesos de paz, siempre se salen con las suyas afuera del desangre económico y sus conexos desastres. Y como dije al principio, con el idealismo poético de la paz, todo termina en el beso de la muerte en gobierno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a todos. Muy amables por la asistencia. Los comentarios de ustedes tres apuntan a que hay una manipulación, hay una intención marcada, ideologizada
y que ha habido fallas graves de la justicia y del concepto del manejo del Estado frente al problema. Y quizás un reflejo de eso es el comunicado que ayer presentó el señor comisionado de paz con ocasión del asesinato de los 4 indígenas en el Putumayo, en el cual parece es como un arrodillamiento del gobierno de Petro y una rendición de cuentas a los terroristas que les dice que no Shut puede. the fuck up, motherfucker. Nos metió por ahí un bandido como siempre. Bueno, entonces les decía que ese comunicado del señor comisionado de paz, pues parece es como una rendición del gobierno ante los bandidos y una entrega de cuentas e implorándoles que no recluten niños, pero que sí recluten mayores de 18 años. Como quien dice, sigan haciendo la guerra que nosotros aquí les legitimamos eso. Mal, muy mal, pero es lo que hay y los 3 conceptos que ustedes manifiestan coinciden en eso: la debilidad de la autoridad, la falta de claridad jurídica y la desinformación de un pueblo que no se encuentra liderado porque no hay personas empoderadas adecuadamente para conducir un proceso transformador y un aprovechamiento de lo que brinda Natura para el desarrollo de la sociedad. Pues llegamos al final del ejercicio. Les deseamos a todos un feliz día y los invitamos a que acompañen en la noche de hoy con la videoconferencia analizando la incidencia de lo que pasa en con Colombia. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.